Mi abuelo en el año 80, en el año 79, justamente en el año en que yo nací, se gana la lotería. Me dijo, ustedes son bendecidos, ya lo sabían. Este señor se enloqueció. Si te pones a ver, digamos que las tres grandes historias de mi vida están marcadas en discapacidad. Y a partir de ahí mi mamá queda en una silla de ruedas después de intentarlo todo lo que nos decía el ortopedista, al punto de que mi papá se vuelve ludópata. La enfermedad de mi papá no era física, sino que realmente la enfermedad de mi papá era emocional, y específicamente la enfermedad de mi papá era el dinero. Estábamos seguros de que Celeste se había curado de su epilepsia. Cuando llegamos de este viaje, Celeste tiene una crisis fatal. Después de haber pasado una cirugía de 18 horas donde le extraen el cerebro, el 65% del hemisferio izquierdo. Soy capaz de reír contándolo. Voy a llamar a esta partecita del dolor a la esperanza. Porque mi madre no quería que nosotros la viéramos llorando y nos decían a nosotros que nosotros no podíamos llorar delante de ella. Y así como en matemáticas en el colegio, cuando yo multiplico dos cosas negativas, pues lo que encuentro es algo positivo. ¿Tú eres consciente de eso, de esa magnitud? Parece ilógico, pero... Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, un nuevo episodio, hoy con una historia muy inspiradora y con una persona detrás de esa historia fantástica. Somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y nos ha unido el propósito del cuidado. Así es que bienvenidos todos. Este podcast es un podcast de salud que tiene en cuenta todas las dimensiones del ser, de la persona. La dimensión física, la dimensión espiritual, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión ambiental, socioambiental. Es decir, tratamos de no dejar ninguna de las dimensiones del ser por fuera. Este podcast se hizo para todos y cada uno de ustedes, trayendo lecciones de muchas personas que nos dejan a través del paso por la vida esas lecciones que debemos tomar. Tengo un invitado muy especial y vamos con él de una vez, Julián Álvarez. Julián, bienvenido a nuestro podcast. Mi doc, gracias por la invitación. Es un honor, de verdad, poder estar sentado acá con usted como eminencia, hablando de salud o de bienestar. Muchas gracias de verdad por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros, Julián. Este podcast trata de llevar un mensaje a todo el mundo. Al fin y al cabo nos están viendo de más de 166 países, wow. Julián. Entonces vas a poder llegar a mucha gente. Y yo estoy seguro que esta reunión va a convocar a muchas más personas a través del tiempo, porque seguramente seguirán viendo este episodio de aquí en adelante y quién sabe hasta cuándo. Que así sea, espectacular. Muy bien, Julián, para empezar y para entrar en materia, ¿quién es Julián Álvarez? Julián Álvarez es padre de dos niñas, o bueno, una niña y una señorita ya de 22 años, Salomé, y Celeste de 13 años. Soy esposo de Juliana y Juliana. Llevamos ya 17 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Me he dedicado por los últimos 25 años a ser publicista. Soy publicista graduado y como publicista durante los últimos 25 años lo que he hecho es dedicarme al emprendimiento, crear algunas compañías alrededor del marketing digital y de las tecnologías en la educación. Y pues en todo este caminar lo que básicamente descubrí fue una pasión que la volví propósito y que es lo que hoy me hace levantarme todos los días muy feliz. Qué bueno, Julián. ¿Cómo fue la infancia de Julián Álvarez? Fue una infancia muy feliz. En mis primeros años, mis primeros recuerdos fue estar siempre en la finca de mi padre y mis abuelos, corriendo por cafetales, entre el ganado, entre las vacas, bañando a los cerdos, jugando con mis primos, jugando entre pantano, entre las quebradas. De verdad que fui muy feliz. Era de estar todos los fines de semana y todas mis vacaciones con botas y pantalonetas y disfrutando del campo.
pero también esa felicidad fue quebrada en algunos momentos por muchas situaciones, pero una en particular que hoy la veo desde una esquina diferente. Y digamos que ese quiebre específicamente después de haber tenido una mamá y un papá amorosos, una mamá que dedicada al hogar y un padre dedicado pues al trabajo, estaba dedicado al trabajo con el café, estaba en el negocio del café y estaba en medio de esa bonanza cafetera de los años 80. Mi madre alrededor de cuando yo tenía 12 años tuvo un particular accidente automovilístico que la deja en una silla de ruedas de por vida. Y pues digamos que a los 12 años empecé a entender una cantidad de cosas importantes para mi vida. Cómo fue ese accidente de tu madre? ¿Qué implicó? ¿Cómo lo viviste en su momento? ¿Qué recuerdas de ese episodio? Bueno, digamos que yo tengo como recuerdos que van apareciendo de momentos porque sin duda, pues en una familia de la época, el criterio era como mantener oculto una situación de cierta forma y no permear con esa situación a A los unos hijos, niños, a que unos estaban muy niños. pequeños. Estábamos muy 12 pequeños. años. Yo tenía 12 años, mi hermano 15 años y mi hermana con 2 años. Mm, y digamos que ya venía entrando en la roya, hay un declive con el negocio del cafetero y mis padres empezaron a explorar La otros roya es negocios, una plaga una plaga del café. en el café. Y mis padres habían comenzado a explorar cómo diversificar el negocio y empezaron a negociar con arte. Mi madre era profesora de cerámica, artista toda su vida, tenía un taller de cerámica y empezaron a negociar con arte y se les presentó una oportunidad de viajar a Cali y en el transcurso de ese viaje, eh, por cosas de la vida, el auto rompe su dirección y mi madre sale expulsada del vehículo. El vehículo queda a pocos metros del río Cauca, todas las obras que llevaban y todos los contenidos que llevaban en el carro se pierden. Y a partir de ahí mi mamá queda en una silla de ruedas después de intentarlo todo. Lo que nos decía el ortopedista especialista de columna era, o lo que nos decía, no, lo que les decían a mi padre, a mis familiares, era que era muy difícil unir algo que se había roto, o en ese sentido la médula espinal, que era un poco probable que pudiera volver a caminar. Y pues ese fue, digamos, el primer impacto de dolor que yo tuve en mi vida, porque era empezar a entender que una madre que estaba siempre con nosotros ahí acompañándonos, ya no podía estar de cierta forma. Y hoy, después de tanto tiempo, entiendo también que fue un golpe muy fuerte para mi padre, porque me pongo en sus zapatos y si yo tuviera que vivir la misma situación con mi esposa, en muchos sentidos, en lo sexual, pues en el quehacer diario, en todo lo que inhabilita una Situación de discapacidad esas. de este tipo, pues yo creo que emocionalmente mi padre tuvo un golpe muy fuerte. Antes de que entremos a ese capítulo de tu padre, me gustaría ahondar un poquitico. Un niño de 12 años que ve a su mamá ya en una silla de ruedas y no la ve caminando, no la ve en su taller de cerámica. ¿Eso cómo se vivió? ¿Eso cómo traspasó tu vida? ¿Tú recuerdas, echando hilos atrás, cómo viviste ese momento? ¿Lo viviste con expectativa? ¿Lo viviste con dolor? ¿Lo viviste con perplejidad? Es una ¿Recuerdas mezcla de algo de eso? muchas cosas, Doc, de muchas cosas. Yo creo que el primer momento es como de shock, como que no entendés, como que esto no puede estar pasando, esto no está en tu conciencia, esto no cabe en tu intelecto, por decirlo de alguna manera. Después viene como no puedes hacer esto porque tu mamá se va a sentir mal, pero resulta que a mi mamá también le decían lo mismo. Tardamos un tiempo prudente para poder ir a visitar a mi madre a la clínica en ese proceso, porque mi madre no quería que nosotros la viéramos llorando y nos decían a nosotros que nosotros no podíamos llorar delante de ella. Entonces digamos que hay un impacto fuerte que pues,
sin querer queriendo o sin querernos hacer un mal, pues ya se estaba causando una mella emocional en nosotros. Y pues lo interesante de todo este dolor, que sí fue muy doloroso, pues ya entender que no puede ayudarte tu madre, de la que de cierta forma dependías para que te llevara al colegio, a las actividades extra colegiales, a todo el acompañamiento que te brinda una mamá dedicada al hogar, como decíamos en ese entonces, una señora que realmente se dedicaba a sus hijos. Fue un golpe devastador, yo podría decirlo, pero también en las condiciones que nosotros vivíamos, digamos que, bueno, ya no lo puedes hacer tú, ya no lo puede hacer tu madre por ti, lo tienes que hacer tú. Y ahí viene el primer aprendizaje de mi vida. Recuerdo muy bien que a los 13 años tuve mi primer trabajo, me lo gocé. Por cuestiones de la vida empecé a trabajar con un familiar que tenía un restaurante y era un meserito. Y eso hoy agradezco a la vida de poder haber tenido esta oportunidad, porque desde muy pequeño tuve que verme por mí mismo. Ya estoy viendo la vena de los negocios. Sí, por supuesto, ahí nace, y ahí nace, pues creo que no hay innovación sin problema, no existe el bien sin el mal, etcétera. Esto fue lo que de cierta forma me empujó a mí y a mis hermanos y a muchos de mis familiares a salir adelante de una situación. Qué maravilla. Bueno, es que uno a los 12 años de pronto todavía no es consciente No de es muchas consciente, cosas. no es consciente. Entonces se viven experiencias de mucho tipo, pero como no se racionalizan, como no se ponen sobre la mesa, van ocurriendo, se van acumulando, van llenando ese inconsciente todos los días y ya después es que viene la reflexión y la toma de conciencia. Exactamente, exactamente. Muy bien. Eh, bueno, entonces esto implicó un vuelco en el hogar. Es un cambio de rutina Pero hay una totalmente. duda. ¿Tu papá dejó el mundo del café y empezó a acompañar a tu mamá en lo del taller de cerámica, en la comercialización? ¿O él seguía atado al mundo del café y por los lados? Mi papá fue un emprendedor eh, por excelencia. Él quería encontrar negocios, inclusive donde no los había. Entonces, la Federación de Cafeteros ya dejó de transaccionar a través de las compraventas, y mi papá estaba en el negocio de la compraventa, es decir, los que le compraban al campesino, que era el recolector, le compraba, y mi papá le llevaba a la federación a otro precio, y ahí había pues una rentabilidad. Pero entonces mi papá lo que hacía era irse a lugares rurales más lejanos donde no alcanzaba a llegar la federación, de Copacabana a Girardota, Girardota a Yolombó. Vamos a explicarle a la gente que es que estamos en Antioquia, Estamos en Antioquia, Colombia, Colombia. mundo Perfecto, sí, cafetero, sí, grande. Antioquia, uno de los líderes de sí, departamentos de o la zona provincias cafetera, líderes. sí. Y Correcto. en la zona cafetera, pues en esos lugares templados hay unos pueblos específicos, Copacabana, uno de ellos, donde estaba ubicada la compra-venta, es decir, donde mi papá le compraba a los campesinos que recolectaban, y mi papá entonces transportaba eso hasta la Federación de Cafeteros de Colombia, que es la que finalmente procesa el café para llevarlo a Exportación. exportación, o lo clasificaba. Entonces mi papá se iba yendo a lugares más lejanos, rurales, donde no lograba llegar la federación, y en Yolombó específicamente, una zona alejada donde las carreteras eran en ese entonces Trochas. trochas. Allá nosotros tuvimos la oportunidad de estar en este pueblo, en fincas, conociendo un poquito pues como ese lado rural de Antioquia. Eh, pero ahí pasó, mi papá trató de diversificarse en otro tipo de negocios, montó una discoteca en el pueblo. Eso fue un tema bien interesante, pero no, se diversificó tanto que perdió como el sentido de su vida de cierta forma, y digamos que en este pueblo conoció algo que para nosotros fue, digamos, otro declive. Mi papá de pronto conoció el juego, las apuestas, y todo su capital empieza a diversificarlo a través del juego, al punto de que mi papá se vuelve ludópata. Ludópata combinado con esta situación emocional y combinado con una quiebra económica definitiva que comenzaba a vivir con la situación del café.
Vamos a recordarle a todos los que nos están viendo que la ludopatía es una adicción al Sí. juego que está implicando pérdidas económicas, porque no es un juego a ultranza, sino que es un juego comprometiendo el capital. Entonces tu papá empieza a vivir esa situación. Sí, claro, y esta situación obedecía también, pues, analizando como ese pasado que pudo haber vivido mi papá. Mi abuelo en el año 80, en el año 79, justamente en el año en que yo nací, se gana la lotería, el premio mayor de la lotería de Medellín en ese entonces. Y yo hoy, digamos que simplifico esa historia diciendo no culpo a mi padre, aunque por mucho tiempo lo culpé. Estuve como en contra de esa situación, no entendía, era inconsciente de que esto definitivamente era una enfermedad también emocional, mental y de muchos tipos. Correcto. No entendía que mi papá, en medio de ese declive emocional y económico, encontró un refugio como tal vez había sido la salvación de mi abuelo, que era su socio a su vez en un momento. Mi abuelo, a partir de ganarse la lotería, no sé, pudo conseguir muchos sueños, construir una familia con 10 hijos. Entonces yo creo que mi padre se sintió inspirado, digamos que ese fue el mensaje que recogió durante parte de su vida. Entonces ya no era solamente una quiebra económica o una mamá que no podía velar por nosotros físicamente, sino un papá que estaba pues en una quiebra económica y en una enfermedad. Esa fue una situación en particular que también la veo como con shock, o sea, muchos capítulos de toda esta parte, pues aquí estamos hablando en 10, 20 minutos lo que pudo haber pasado En años. en años y puede ser como abrumador. Eh, Vamos a situarlo en la misma línea del tiempo. sí, Tu mamá se accidenta a los 12 sí, años. sí. Tu papá entra en quiebra económica, ¿cuándo? Digamos que fue un proceso, no es una quiebra inmediata, Se va dando. se va dando y su adicción al juego se empieza a dar igual, de manera paralela a esa quiebra, al punto en que empezamos a notar a mi papá vendiendo joyas, fue muy difícil, o ya sin un trabajo, sin un ingreso, y nosotros pues teniendo que salir a buscar de qué comer en realidad o cómo pagar nuestros estudios, o mi mamá definitivamente desde una silla a través del arte pues buscando unos recursos. Entonces, hoy puede ser muy difícil decirlo, mencionarlo, pero definitivamente yo entendí que mi padre también tenía una enfermedad simplemente emocional. Mi padre, poco tiempo después, no poco tiempo después, hace poco tiempo, ya hablamos de hace 3 años, eh, sufre una enfermedad o padece una enfermedad degenerativa que es la esclerosis lateral amiotrófica, Ujú. que es una enfermedad de la neurona motora, ¿sí? Y digamos que yo entendí con esta enfermedad que la enfermedad de mi papá no era física, sino que realmente la enfermedad de mi papá era emocional y específicamente la enfermedad de mi papá era el dinero. Eso a mí me marcó muchísimo. eh, no por nada, digamos que en los negocios que yo he querido construir, pues digamos, no están enmarcados simplemente en vamos a conseguir dinero, sino qué vamos a hacer para pasar un rato agradable haciendo lo que nos gusta hacer. Eso fue lo que entendí. Impresionante. Julián, llevamos el episodio de tu madre, el episodio de tu padre y que envuelve toda la familia. Sí, señor. Eh, lo viviste muy pequeño, pero hoy seguramente muchas personas estarán viviendo algo similar y algunos estarán pequeños. No creo que muchos estén de esos pequeños viendo este podcast, pero sí sus familias, los miembros de esa familia. Hasta este momento, ¿qué mensaje podríamos enviarle a esa familia en relación con dos traumas gigantes, profundos en la vida de una persona a tan corta edad? ¿Qué podríamos? Hay algo muy cliché y no es el por qué y para qué. Yo lo
trato de llevar con un mensaje específico que entendí a través de la etimología de la palabra pasión. Si vamos a hacer una búsqueda rápida en Google, la etimología de la palabra pasión, pasio, viene del latín sufrimiento. Hablábamos de la pasión de Cristo y podríamos decir que cuando yo soy apasionado a algo, estoy muy enamorado, muy comprometido con algo, pero pasión es sufrimiento. Y yo entendí que detrás de ese sufrimiento había algo más. Lo que yo he querido transitar, digamos que de una forma práctica, es que en el caso de mi mamá y en otros casos, yo he querido multiplicar la discapacidad con el dolor. Y así como en matemáticas en el colegio, cuando yo multiplico dos cosas negativas, pues lo que encuentro es algo positivo. Pues cuando multiplico discapacidad por dolor, encuentro más capacidad. Y digamos que eso es un mensaje interno que yo me he querido entregar a mí mismo, pero que me ayuda a darle un punto de vista diferente o a mirar las cosas desde una óptica o de una esquina diferente. El dolor viene por algo. Esos retos vienen por algo y tienen que servirte para reconstruirte definitivamente, pero siempre es dependiendo del punto de vista o de la esquina desde que veas las cosas. Yo traté de ver con mucha pasión el accidente de mi madre, la situación de mi padre y sacar provecho de ello. Muy impresionante este mensaje y cada vez me reafirmo en el valor que tiene este podcast, Julián, y te voy a explicar por qué. ¿Cuántas personas estarán viviendo eso por primera vez en su vida y no tienen alguien que haya vivido lo mismo que les ayude a inspirar cómo salir de esa situación? ¿Qué es un libro? Yo sé que tú estás escribiendo un libro y al final vamos a hablar del libro. ¿Qué es un libro? Poner en las manos de muchos lectores, de muchas personas, lecciones de vida que les van a ayudar, les van a facilitar poder hacer tránsito por situaciones traumáticas en la vida de una persona y de una familia. Entonces yo agradezco mucho ese mensaje que nos acabas de dejar. No, es con todo el gusto. Yo creo que parte de esa pasión y parte también de la terapia que yo hago permanentemente es esto, es poder compartir una situación, poder conversar con alguien, porque siempre recojo algo positivo de las personas. O sea, por mal momento que te encuentres, no te quedes callado. Trata de conversarlo, trata de recibir un mensaje positivo de alguien siempre, conversarlo, de tramitarlo de una manera diferente, porque cuando tramitamos eso solos, pues digamos que es mucho más complejo. Ya Víctor Frank nos había enseñado que es hablando y conversando cómo logramos sanar, cómo logramos curar, Socializando. socializando. Exactamente. Excelente. Como si fuera poco en la vida de Julián, se casa Julián, tiene una primera hija. ¿Cuántos años tiene tu hija mayor? Bueno, yo en realidad Salomé tiene 22 años, ya es una profesional de ingeniería financiera. No fue el resultado de mi matrimonio, fue una linda casualidad cuando yo tenía 23 años, que justamente me di cuenta de que iba a ser padre de Salomé cuando estaba emprendiendo H2A, que es mi negocio de marketing que hasta hoy existe. Digamos que fue muy paralelo, fue pues también difícil de tramitar porque pues yo había renunciado como empleado a otras empresas como publicista y había entregado todo mi capital de ese entonces para construir esta compañía. Y pues sabemos todos que cuando estamos empezando una empresa no hay un salario, pues no hay una remuneración porque estás de frente con ese proceso. Y cuando aparece una responsabilidad como un hijo, pues todos los planes se trastornan. Salomé ya hoy con 22 años, los mismos años que tiene H2A. Después de eso me caso con Juliana Moreno, hoy con 17 años de casados. A los 4 años nace Celeste, o decidimos pues que quedar embarazados y nace Celeste como resultado de este amor y muy planificado. Celeste nace perfecta, hermosa, era el deseo de nosotros como padres y cuando tenía 1 año y medio empezamos a notar en ella un parpadeo que se volvía después un cabeceo
Y yo, pues, queriendo ignorar cualquier mala situación, le dije a mi esposa en medio de su preocupación que eso simplemente podía ser sueño porque estaba recién levantada. Pero ese parpadeo y ese cabeceo seguían siendo mucho más evidentes y decidimos consultar con el pediatra. Y el pediatra nos remite a donde un neurólogo. Para hacer la historia un poco más corta, lo que nos dice el neurólogo es que tiene que hacerle un electroencefalograma y el electro básicamente sale una epilepsia, evidente epilepsia, y de acuerdo a lo que estaba pasando o la edad del cerebro de Celeste, pues que no había una mielinización, no se podía determinar un diagnóstico específico, no se podía determinar por qué estaba ocurriendo este tipo de epilepsia. Había que esperar, lo que hacía que digamos que este proceso de aceptación o esta incertidumbre fuera más dolorosa. Cuando uno le dicen epilepsia, culturalmente, y lo digo paradójicamente, cuando estuve por allá prestando servicio militar como policía, bachiller, aquí en Colombia pues se presta servicio militar obligatorio y una de las opciones es que vas a la policía. Yo estuve prestando servicio militar en la policía como bachiller. Alguna vez me tocó socorrer a un indigente que tuvo un ataque epiléptico en la calle y fui yo quien tuve que socorrerlo y llevarlo a un centro médico, pero cuando lo llevaba en la parte de atrás de un vehículo, esta persona perdió totalmente el sentido. Yo pensé que él había muerto y hoy no sé si murió, hoy no sé si murió. Fue una situación muy impactante para mí. Y la vida me vuelve Empezaste a relacionar lo de tu hija, Sí, el nombre epilepsia con lo que te había tocado exacto, vivir. sí. Mi hija cómo va a sufrir esto mismo que yo había sufrido, que había sido tan impactante para mí. Yo ese día que pude socorrer a este habitante de calle, no dormí, o sea, toda la noche se me venían esas imágenes del señor muy, muy complicadas, un momento muy difícil, aterrador, por decirlo de alguna manera. Y cuando nos mencionan a nosotros, su niña tiene epilepsia, el deseo, el sueño nuestro como pareja, como familia, tiene epilepsia, pues yo no tenía otra imagen diferente. Y lo que veíamos culturalmente, o lo que teníamos culturalmente, era una persona que estaba convulsionando realmente en el piso. Esta condición de Celeste se fue agravando al punto en que lo que pasaba a ella específicamente era que perdía el tono muscular y además era una epilepsia de difícil control, una epilepsia refractaria que no lográbamos controlar con ningún tipo de medicamento, con ningún tratamiento. Digamos que el diagnóstico se fue avanzando y lo que nos decía el neurólogo, el neuropediatra, es que digamos, la peor condición o el peor escenario es que Celeste tuviera una malformación en la corteza cerebral o que tuviera una displasia cortical. Diagnóstico que fue comprobado y para nosotros fue lo peor. Fue una situación que igual entramos como en ese modo shock, claro, como que no entendemos, como que no somos conscientes, como que tanta información no se puede procesar en su momento. Y empezamos a sufrir un montón de incidentes muy difíciles, perder el tono muscular de una niña que ya estaba caminando, era caerse en el momento menos esperado, pues llegamos a tener situaciones donde teníamos que hacerle cirugía plástica porque caía de frente en la calle, frente a un muro, en su preescolar. Entonces se empieza a considerar una cirugía. Ya cuando no hay medicamentos que controlen, cuando no hay ningún tratamiento y cuando la vida de ella puede estar en peligro, sí. en riesgo, esta situación entra un staff médico donde hay un neurocirujano, un neuropediatra, un staff específico y Celeste empieza a ser candidata para cirugía. Para nosotros cirugía, pues no entendíamos, nosotros no estamos en el sector salud, no entendíamos qué era eso, pero ya cuando profundizamos, la cirugía era una lobectomía, o lo que se estaba considerando. Es extraer una parte del cerebro
extraer una parte del donde cerebro. se supone que está el foco que está generando la epilepsia para poderlo erradicar, dado que con tratamiento no se pudo. Exactamente. Eso fue un tratamiento de muchos exámenes y contamos pues con la gracia de tener unos médicos súper profesionales, con una ética y un humanismo impresionante. Y aquí en las primeras lecciones de vida, en ese primer encuentro con el Me neurocirujano. contabas que eran días, semanas, meses en un hospital. Sí, sí, no sé, hoy pierdo la cuenta de cuántas veces hemos estado en hospitales. Pero digamos que el primer despertar como Julián o como familia, yo lo diría, es que uno empieza a negarse el problema. Uno empieza a decir, no, porque a mí esto no puede estar pasando, no me va a pasar. Mm, Paradójicamente, lo que nos hizo entrar en conciencia o lo que nos hizo tocar fondo, es que, digamos que en ese momento, en Medellín, en nuestra ciudad, no había una clínica que específicamente pudiera soportar técnicamente el posoperatorio. Uh-huh. Solamente había un hospital que era el Hospital General de Medellín. Y el Hospital General de Medellín es un hospital que es básicamente visitado por zonas rurales, por personas Gente de muy bajo de nivel bajos económico, de recursos. bajos recursos, Sí, es subsidiado por el Estado, exacto. por fundaciones. Y yo estuve muy en contra de que todo fuera ahí. Nosotros teníamos una póliza de salud pagada, teníamos los recursos en ese momento, teníamos obviamente la protección de la salud del Estado a través de esta compañía que es Sura. Porque allá, o sea, porque allá, y estuve en una discusión con el neurocirujano, que es una eminencia, el doctor Maximiliano Páez, que siempre lo recordaremos, y lo primero que él nos dice, ¿ustedes creen en Dios? Y yo estaba en ese momento en una pelea interna con Dios y con todo el mundo. No había explicación para tanta Porque, cosa. si Dios es como dicen que es, ¿por qué me está haciendo esto a mí? Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué le está haciendo esto a nuestra familia, a nuestra hija, que es una niña apenas indefensa? Y yo pues en medio de mi ego y mis cosas y mi pena le dije, sí, claro, creo en Dios. Pero, y la respuesta que él me dio es, porque yo solamente soy un instrumento. Entonces, para mí que un científico de tal magnitud me diga eso, me empieza A tocar. a tocar, me empieza a hacer muchas preguntas. Y yo también sigo cuestionándole y le digo, ¿y por qué vamos a hacer la cirugía acá? ¿Por qué no puede ser en una clínica? Ella tiene acceso. Me dice, porque todas las clínicas, a diferencia de esta donde estamos, este hospital, ninguna tiene la técnica y los otros pueden ser más considerados muy buenos en hotelería. Pero la técnica posoperatoria, que es la que necesitamos, no la puedo tener allá. Y esa experiencia de fondo, digamos que lo que generó fue poder convivir y ser conscientes con estos otros pacientes y sus familiares, con indígenas, con campesinos, que inclusive mientras Celeste estaba en ese posoperatorio, después de 18 horas de cirugía, después de que le extraen el 65% de su hemisferio izquierdo, nos pudimos convivir con pacientes que no tenían dónde dormir o que no tenían dónde comer. No los pacientes, sus familiares. Familiares que estaban ahí. Porque, Doc, usted sabe muy bien que este tipo de enfermedades, como un cáncer, como una enfermedad degenerativa, es una enfermedad familiar. No solamente sufre el paciente. O Celeste, a su corta edad, puede que no nos fuera tan consciente de lo que estaba viviendo, pero nosotros como familiares, Sí. sí. Entonces veíamos cómo el familiar se comía la comida que le brindaban al paciente, cómo dormían en los pasillos del hospital. Yo le decía a mi esposa, ¿tú te imaginas que nosotros en medio de este dolor no tengamos ni qué comer ni dónde dormir? Creo que eso agudizaría muchísimo más el problema. Y eso para nosotros fue muy doloroso, pero también inspirador. Paradójicamente y maravillosamente y muy orgánicamente, de manera natural, mi equipo de trabajo en la oficina, en ese entonces una agencia de marketing, empieza a construir unas piezas, unas camisetas para acompañarnos nosotros. Pero Julián, déjame no pasar por alto una cosa. Primero,
Valorar que una pregunta de un médico empieza a transformar la conciencia y Total, empieza a ver una realidad circundante y te lleva a pensar ya no solamente en Celeste, sino en otras personas, el sí, poder de una palabra, el poder de increíble, una pregunta, impresionante, lo que provoca en una persona. impresionante. Eso fue una lección de vida para mí, una lección de vida para mí y para mi ego, y que hoy sigo agradeciendo enormemente. Bueno, Celeste, y lo otro, Julián, es que hoy verte sonreír, verte con una sonrisa, es impresionante la evolución. Estuviste en el socavón más profundo, sí, saliste del socavón y definitivamente. hoy sos capaz de reír en la vida a pesar de tanta Hoy cosa. soy capaz de reír contándolo. Yo creo que ese fue esa fue la medicina, contarlo. Porque a partir de que estas personas en mi oficina empezaron a construir un logotipo que se llamaba Contigo Celeste, el cual se crea un movimiento y que empezamos a compartir por redes sociales, nosotros lo llamábamos Contigo Celeste, la fuerza del amor, Voy a llamar a esta partecita del dolor a la esperanza. del dolor a la ¿Cómo es esperanza. eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Julián? Total, total. Yo creo que muy bueno el nombre porque yo soy publicista, mi esposa es ingeniera, yo soy, yo todo lo comunico, mi esposa todo lo planifica. Digamos que es mucho más prudente en el qué decir, ¿cierto? Es más planificado lo que va a decir. De cierta forma, en un momento todo lo teníamos guardado. Nosotros no queríamos compartir que Celeste tenía una epilepsia, no queríamos que nos miraran a Celeste raro. Es una niña Con diferente, lástima, sí, o raro. con lástima. Pero en un momento dado dijimos, no, nosotros solos no vamos a ser capaces. No podemos, yo no puedo más con esta angustia. Necesito que alguien me acompañe. Y en ese instante decidimos crear un blog que se llama Contigo Celeste y empezamos a escribir. Todavía existe Contigo Celeste. Existe todavía Bueno, Contigo vamos a invitar a Celeste. todo el mundo a que se Sí, conecte con el blog Contigo Celeste. sí. Y empezamos a escribir y escribir fue nuestra terapia, fue una catarsis permanente, empezar a entender mientras escribes, piensas, meditas. Y ese blog se viralizó sin querer. Eh, Nos empieza a escribir gente de todo el mundo, millones de personas por todo el mundo nos empiezan a escribir y se abre una red social y las personas en mi oficina crean camisetas, manillas, cachuchas, gorras. Un artista urbano va y nos hace un graffiti en nuestra oficina, con ese graffiti lo estampan en unas agendas y la gente quería esos productos y la gente quería tener esos productos, pero nuestro blog siempre, digamos que la introducción era, nosotros no estamos buscando una ayuda económica, no pretendemos que sientas lástima por nosotros, Solamente nosotros comunicar. queremos comunicarte y que te unas a la fuerza de la intención, la fuerza del amor contigo, Celeste. Y por más crítico que fuera el momento que estábamos pasando con Celeste, lo que nosotros hacíamos era publicar una sonrisa de ella en las redes sociales. Nunca van a encontrar una foto de Celeste amarillista buscando lástima o pesar, no, siempre era, por más difícil que fuera el momento, siempre queríamos mostrar que había una salida o que podíamos darle un punto de vista diferente. Y la gente se conectó Y con las eso. fotos que más conectan de Celeste es sonriendo. Sonriendo, Sonriendo. sonriendo particularmente. Digamos que la insignia que nos acompañó, particularmente Celeste, tuvo que usar un casco. Y el casco, porque Por sus su caídas cirugía. eran Por antes su de cirugía y por su problema de condición. tono postural que tenía Exactamente, entonces ese estar casco a se riesgo. volvió como esa insignia, porque además la protegía, era muy lindo porque era moradito, con dibujitos, con orejitas. Entonces la gente se encantó de esa sonrisa de esa niña que a pesar de las dificultades seguía sonriendo, y aquí va la respuesta por qué sigo sonriendo. Y es que ella fue una maestra, ha sido una maestra siempre, 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 en el momento más difícil ella sonríe. Y los hijos llegan a eso, a enseñarnos definitivamente. La risa como terapia. La risa como terapia. Para quien está experimentando el dolor y para todos los que también experimentan el dolor pero que están alrededor. Sí, señor. Impresionante. Entonces, con esos productos que se estaban fabricando, la gente nos empieza a decir, los queremos, y nosotros, pero sí, ¿qué hacemos? Bueno, ¿por qué no recogemos
unos fondos y con ese dinero vamos a ayudarle a los niños que están en el Hospital General. Lo que hicimos fue empezar a distribuir esos productos, que no sé cuántos se vendieron, miles por diferentes partes de Colombia y del mundo que querían tenerlos, y con ese dinero íbamos y comprábamos unas tiqueteras y repartíamos en el piso pediátrico a las familias del Hospital General, y ahí ahí empezamos a tener los primeros pasos de un movimiento que se llama Contigo Celeste, que posteriormente transita a ser otra historia mucho más poderosa. Impresionante. Podríamos hablar del miedo al amor, Sí, del pero miedo al amor. también del caos, del dolor a la esperanza. Es impresionante. De la pasión al propósito, de la pasión a la esperanza. Recuerda, de la pasión, que significa sufrimiento, Sufrimiento a la a la esperanza. esperanza. Celeste. Sí, la historia de En un Celeste movimiento que hoy congrega a muchas personas, que sigue congregando, congregando a muchas sigue personas. congregando, y esperamos poder seguir compartiendo el mensaje que es abrumador, difícil, aterrador en muchos casos. Pero siempre es una lección también que aprendí, es el momento más difícil, no mires hacia arriba o al que está bien, mira hacia abajo. Haber convivido en el Hospital General de Medellín con estas personas, con otras familias, nos permitió identificar que hay personas con unos sufrimientos peores. Cada quien tramita su dolor, o cada quien su problema lo ve desde la dimensión específica. Sí, y no hay una métrica para el dolor ni para el sufrimiento. Exacto. Pero creo que sí, todos los problemas pueden tener una mirada diferente. Ajá. ¿Sí? Celeste sale victoriosa de esta cirugía. Por 2 años estuvo en perfectas condiciones. Nos fuimos a hacer un viaje de celebración porque teníamos la esperanza ya. Estábamos seguros de que Celeste se había curado de su epilepsia. Cuando llegamos de este viaje, Celeste tiene una crisis fatal que nos obliga a llevarla nuevamente a la clínica y se empieza a considerar una segunda cirugía. Después de haber pasado una cirugía de 18 horas donde le extraen el cerebro, el 65% del hemisferio izquierdo, y vimos toda esa etapa de recuperación que es muy difícil también, es volver a aprender todo. El cerebro, pues como sabes, tiene plasticidad, y es decir, la capacidad de expandirse, exacto, de reaprender el otro hemisferio. Ese era el objetivo. Pero cuando estábamos en el tránsito de esa recuperación, aparece de nuevo una nueva cirugía. Una nueva cirugía. Esta nueva cirugía, aunque menos compleja en teoría, más corta, ya no era una lobectomía, sino una hemisferectomía, que es una división o una separación de los hemisferios. Traía consigo unas consecuencias que teníamos que asumir, y era que, pues, al hacer la separación de hemisferios, teníamos que asumir que perdiera parte de su campo ocular del lado derecho y la movilidad del lado derecho de su cuerpo. Yo inmediatamente dije, no, yo no soy capaz de transitar otro proceso de estos, ya lo hice una vez, no quiero hacerlo. Y los neurólogos nos decían, ustedes están en todo su derecho de probar todos los tratamientos posibles, pero en nuestra experiencia creemos que es el único camino para que estas crisis no sigan deteriorando cognitivamente el bienestar de Celeste. Nos demoramos un año y medio en tomar la decisión, y pasamos nuevamente por esta cirugía, ya teniendo claro pues cuáles iban a ser las consecuencias. Y definitivamente, ¿cuántos años tenía ahí Celeste? Celeste ya estaba en los 7 años. 7 años. Sí. Y pues estábamos ya transitando en esa cirugía la pandemia. Llegamos a pandemia. Pasamos por esta cirugía. Evidentemente Celeste queda con la hemiparesia del lado derecho de su cuerpo, pero era impresionante ver cómo esta chica, así no pudiera caminar, se arrastraba por el piso, sonriendo. Los médicos nos decían que cuando estos niños son operados de esto y pierden el movimiento del lado derecho del cuerpo, inclusive pues cuando despiertan sienten rabia de que su mano no se mueva, que se golpean. Celeste no sé por qué, pero ella lo tomaba todo como un juego y se arrastraba y era feliz. Yo dije,
O sea, ¿cómo vamos a estar tristes? ¿Cómo no vamos a estar con una sonrisa cuando esta maestra nos está mostrando otro camino? Y es ahí donde decimos que Celeste viene a entregar un mensaje diferente a ser únicamente nuestra hija. Y Celeste viene justamente a ser inspiración para nosotros y para muchos. Y con más A ver, yo fuerza. no quiero dejar pasar ese pedacito, porque quiero recuperar esta otra lección. Alguien podría pensar que Celeste es inerte, pero tú estás diciendo, Celeste vino a enseñarnos, 100%. vino a enseñarnos. 100%. Te 100%. enseñó paciencia, te enseñó a transitar el dolor, te enseñó propósito. Uf. Entonces, porque es que muchas personas piensan y siguen anclados al trauma y porque Dios y porque me manda esto, Porque a mí. porque a mí, ¿cómo logró Celeste hacerle entender a sus padres y ahora al mundo entero a través de su fundación que Celeste vino a enseñar? Y eso conecta con lo que haces hoy en día. Sí. Sí, sí. Hay una lección espiritual que tuve a través del padre Pedro Justo de Río, que es muy conocido aquí en Colombia, También, amigo mío. amigo tuyo. Espectacular. Me encanta su predicación. Me conecto muchísimo con sus palabras. Lo pueden Y encontrar en las redes también. sí, el padre Pedro Justo de Río. Y en uno de sus mensajes, la oportunidad que tuvimos de estar con él en una cena, me dijo, ustedes son bendecidos. Ya lo sabían. Y le dije, este señor se enloqueció, está loco. Yo con todos estos problemas y usted me va a decir que yo soy bendecido. No, yo entendí el verdadero significado del milagro. El verdadero significado del milagro es que Celeste es un milagro. Desde el mismo momento en que Celeste nació y descubrimos su enfermedad, se empezó a fabricar un milagro. Porque Celeste vino a transformarnos a nosotros y a transformar un entorno. Y esa fue la enseñanza que me dejó el padre Pedro Justo de Río. Y es que el milagro no es que a Celeste le nazca otro cerebro. Eso no va a pasar. Total. Y creo que es que a veces malinterpretamos los milagros, malinterpretamos las lecciones de la vida. Queremos que obre lo que yo estoy esperando cuando me estoy perdiendo la lección de vida que me está dando la realidad. Exactamente. Y Ese es el sí, milagro. definitivamente es un milagro. Todo lo que pasa acá y todo lo que vino a transformarme. Yo hoy podría decir que no quisiera cambiar la historia de mi vida ni la historia de mi hija. Lo digo hoy con un poco más de madurez, conciencia, transición, procesamiento de toda esta información de Sobre tantos todo años. conciencia, sobre todo conciencia. Sí, porque no sé qué fuera de mí si no hubiera pasado todo esto. Claro, No claro. sé si estaría haciendo las cosas con el amor que siento, con el amor que me levanto todos los días a hacerlas, porque de verdad me mueve a hacer lo que hago hoy por hoy, pero es a partir de todos estos acontecimientos, de todas estas enseñanzas, de todos estos dolores. Muy bien, Julián. Entonces, quiero que también abordemos ese propósito hoy. ¿A qué dedicas tu día hoy a través de la fundación, pero también a través de generar empleo, de generar empresa, de educar? Lo que vino a enseñarte Celeste, una lección, ahora muchas lecciones están en tus plataformas, en tus formas de educar a la gente para que hagamos ese tránsito hacia el propósito. Si te pones a ver, digamos que las tres grandes historias de mi vida están marcadas en discapacidad. Y ahí viene esa pequeña fórmula: dolor por discapacidad, es decir, dos cosas negativas resultan una positiva que es más capacidad. Lo que yo en algún momento consideré, después de estar muy contrariado con la situación de mi padre, con su adicción al juego o cómo tramitó su vida, pero como juzgué en medio de mi conciencia, hoy agradezco. Y es que mi padre, que en paz descanse, muere hace 2 años después de transitar un año de su enfermedad, de su esclerosis, que fue muy difícil, pero también un milagroso. Lo que logré entender es que mi padre no me dejó una herencia económica.
pero me dejó educación. Y ambos, mi padre y mi madre, se partieron la espalda literalmente para pagarme una universidad, para acompañarme en este proceso, respaldarme mientras yo podía estudiar. Eso es un milagro. Y entendí que mi padre no me dejó una herencia económica, pero sí me dejó educación, que es lo que hoy me tiene aquí hablando con usted, Doc, Impresionante. o siendo emprendedor o empresario. Y la gran frustración de tener un hijo con una discapacidad física y cognitiva como Celeste es en gran parte en ese proceso evolutivo de entrar en esa conciencia, es entender que no va a ser igual a los demás. Es inevitable no compararse con los hijos de tus amigos, con otros niños en un preescolar, en su colegio, cuando en el colegio te tienen que decir ya no puedes seguir acá. Es impresionante empezar a entender que, pues, si mi padre me dio educación, yo ¿por qué no le puedo dar lo mismo a mi hija para que crezca, evolucione? Entonces yo dije, no le puedo dejar educación, pero sí le puedo dejar un sistema que amplifique la educación. Y hoy me dedico a eso justamente, de manera... yo creo que no es una casualidad, es una causalidad. Acerca de hace 15 años empezamos a construir una tecnología por necesidad de una compañía, digamos que la más importante en salud en Colombia, que es Sura, que es un sistema educativo digital. Es una tecnología que le ayudaba a homogeneizar la información académica a todos los profesionales de salud a nivel nacional. Lo que implicaba anteriormente era que un capacitador viajara por todas las zonas de Colombia a capacitar a todos los profesionales de salud, médicos, Capacitación enfermeras. presencial Sí, por todo el capacitación país. presencial, que significaba en costos logísticos nada más una cantidad de dinero. Y nosotros logramos solucionar hace 15 años con una tecnología desarrollada por nosotros mismos. Pioneros de Panadimba. Sí, realmente tecnología fabricada en Colombia, en Medellín, Antioquia, para facilitar, y al final hoy entiendo que estamos facilitando el bienestar de las personas. Eso evoluciona y nuestra compañía ya hoy no es una agencia de marketing. Nosotros decidimos hacer marketing que eduque, o nosotros lo llamamos marketing educacional. Todo lo que hacemos hoy a través de marketing, o todo lo que hacemos a través de comunicación, tiene que entregar un mensaje que enseñe. Y voy a una teoría mucho más específica. Muchas personas no saben que tienen un problema. Y si no saben que tienen un problema, probablemente no consideren una solución. Claro. Y eso mismo hacemos en temas de prevención en salud. Hoy, a través de esta misma compañía y otras organizaciones, tenemos cerca de 6 millones de usuarios en todas nuestras plataformas. Estamos en las principales compañías de Colombia y también fuera de Colombia. Pero todo lo que hacemos es educativo, es generar conciencia. Y lo que más nos gusta hacer es generar conciencia en salud. Y por eso estoy aquí con usted hoy, Doc. Excelente, excelente. ¿Y cómo llaman esas compañías, Julián? Porque seguramente muchas personas se van a motivar a consultar, a ir a buscarlas. Bueno, nosotros tenemos una compañía que se llama H2A Group. H2A. ¿Sí? H2A, como H2O, como el agua, pero con A. H2A Group. Y el software se llama Train Me, como entréname. Train Me. Train Me es estamos en la industria de las tecnologías de la educación. Nuestros clientes ahí son universidades, son empresas del sector salud y de múltiples sectores. Sí, porque ya está yendo a muchos sectores. Sí, tienen necesidades de todo tipo, de capacitar a sus clientes, a sus empleados, a todos sus stakeholders específicamente. Y eso es lo que hoy me apasiona. Entonces, ¿por qué he decidido hacer esto? Porque encontré, después de tramitar un montón de información, que ese es mi propósito personal, y todos los días trato de llevar este propósito a mi equipo de trabajo. De que ellos sientan que si bien están haciendo un video, si bien están fabricando software o haciendo desarrollo o haciendo un diseño gráfico o un mensaje de comunicación, sientan que pueden estar cambiándole la vida a alguien o haciendo consciente a alguien en un tema de salud, un tema de prevención en salud, y pueden estar inclusive hasta salvando una vida. O como usted lo decía, desde nuestras labores podemos ser médicos sin serlo. Y eso me encanta. Es que médicos sin serlo,
yo lo reevaluaría un poquito, Julián, porque es que todos llevamos un médico por dentro. Lo que pasa es que a veces no caemos en cuenta de nuestro poder interior, de nuestro ser interior, que se comporta como médico y que es evidente que estás aliviando, que estás sanando, que Correcto, estás llegando a muchas personas a sanarlas, a ayudarles a encontrar su propio médico para que opere esa sanación. correcto, correcto. Muy bien. Hay un asunto, Julián, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Dolor, discapacidad, más capacidad. Sí, Pero señor. además, dolor que se transforma en amor, dolor que se transforma, dolor y sufrimiento que se transforma en amor y en esperanza. Y hoy se concreta en una fundación y se concreta en esas formas de subsistencia que creamos a través de negocios que podemos llevar a muchas personas e inspirar más transformación. Tú eres consciente de ese poder que has generado a tu alrededor. Tú eres consciente de eso, de esa magnitud. Eh, parece ilógico, pero apenas me estoy haciendo consciente, Doc. Esto es un proceso. O sea, en mis charlas permanentes, en el libro que estoy escribiendo, pareciera Que ser ya muy, nos vas a hablar del libro. sí, pareciera ser muy fácil como encontrar un propósito. Pues podemos tardarnos toda una vida. Yo 23 años, 25 años descubriéndolo. Hay gente que tiene la facilidad o la fascinación, diría yo, de encontrar ese propósito más fácil o más rápido. Yo me tardé, digamos que tuve que tomar caminos muy oscuros, muy difíciles, pero tampoco pretendo que las personas tengan que tomar esos caminos. Yo justamente con mi mensaje quiero es como ayudarle a encontrar el camino más corto a las personas. El mío fue muy, Muy trajinado. muy trajinado, difícil, doloroso. No tiene que ser así necesariamente. Si estás pasando un momento difícil, pues lo que quiero que te lleves es darle un trámite diferente. Alguna vez leí, Encuentra, Julián, un libro que no recuerdo el autor. El obstáculo es el camino. correcto. Así como el problema es lo que genera innovación. Así como la oscuridad es lo que hace necesario que exista la luz. Eso está siempre ahí. Y que en la vida y en la naturaleza y en el universo nada es permanente. La ley de la impermanencia. Ajá. Correcto, todo pasa, todo Todo pasa. pasa. Y después de la noche más oscura, habrá un sol Sol. brillante como el que tenemos hoy. Pero también hay otro tema, Doc, que está en nuestra naturaleza, que se nos olvida. El cavernícola ahí en su caverna con su familia, lo que lo hacía salir a cazar en medio de la tormenta, en medio de fieras que ni siquiera era consciente de que existían, lo que lo hacía salir a cazar era el hambre de su familia, era las lágrimas de su hija. Yo creo que es que eso está en nuestra naturaleza. Total, total. Está tan en la naturaleza que volvemos a lo que estábamos antes. Eh, Médico no es el que tiene la profesión de médico, sino médico es aquella persona, Julián, hoy, que tiene la capacidad de sanar, de curar a sí mismo y hoy a través de sus palabras, de su empresa o de sus empresas, a través de un libro, y ya vamos a hablar del libro, a través de la Fundación Celeste, está ayudando a sanar y a curar, se convierte en médico. Es que es eso, está ahí, no es una profesión. Es lo que hacemos, es el arte de acercarnos al otro y llevar esperanza, transitar hacia el amor. Eso es ser Así es, médico. Doc, así es, Doc. Y hay una reflexión también importante que yo me he querido llevar. El dolor no se elimina. A mí siempre me va a doler que mi padre haya muerto. ¿Cómo no? Claro. O que mi hija haya nacido con una discapacidad y con todas esas circunstancias. O que mi madre se haya accidentado. Siempre me va a doler. El dolor se transforma. Y yo he decidido, y esa es la invitación, transformar el dolor en propósito. En propósito.
Y hay tres elementos que yo veo muy visibles del propósito. Tus empresas que ya nos explicaste, ¿en qué está la fundación hoy? Bueno, la fundación ha venido madurando. Como les contaba, pues en un principio era una ayuda a niños con otras discapacidades, a familiares que estuvieran pasando por una condición de este tipo, porque nos marcaba mucho que la familia, que es la que tiene que estar bien para ayudar a ese paciente, no lo pueda estar. Entonces, a partir de las redes sociales y este movimiento que se creó con Celeste, se nos acercaban no sé cuántas, cientos de personas con diferentes situaciones, no solamente discapacidades o problemas neurológicos, a decirnos, conocimos la historia de ustedes y la verdad me levanté hoy con todos los ánimos a salir adelante. Y ahí ya para mí todo toma sentido. Entonces, eh, la Fundación Contigo Celeste es una fundación de segundo nivel, no es una fundación pública, no, es una fundación de segundo nivel que pretende ayudar a otras fundaciones que están en evolución permanente atrás del bienestar. Como le decía, una enfermedad es una enfermedad familiar comúnmente. No es solamente ayudar al paciente, nosotros no somos médicos, no somos especialistas en algo, porque también se nos acercan personas diciéndonos que mi hija tiene una epilepsia, ¿usted cómo me puede ayudar? Además es delicado nosotros decirle, vea, dele este medicamento, haga. No, lo primero que hacemos es, mira, todas las epilepsias o todas las enfermedades son diferentes, ninguna tiene el mismo trámite, además la epilepsia que sigue estando, o el cerebro que sigue estando en evolución, en investigación permanente, pues comprometernos ahí no tiene sentido. Pero si nos comprometemos a inspirar a muchas personas a través de nuestra historia y nos comprometemos a ayudar a través de tecnologías de la educación a otras fundaciones. Muy bien, excelente. Yo creo que ahí hay otro propósito redoblado, que sea de segundo nivel, ayudando a otras fundaciones que están creciendo, ¿Correcto? que están haciendo los mismos tránsitos del dolor a la esperanza y Correcto. del dolor y del miedo al amor. Eso también me parece que multiplica enormemente ese propósito. Y ahora hablemos un poquito del libro. Ese libro que yo no veo la hora pues que esté en todas las librerías, porque qué bueno ayudarle al mundo entero a acortar todo ese tránsito que has vivido, porque yo sé que esto va a inspirar a muchas personas a pasar por el dolor más rápido y de pronto encontrar esa luz de conciencia, esa luz de esperanza mucho más rápido que lo que les tocó a ustedes definitivamente vivir. Bueno, el libro, le voy a contar una anécdota a Doc que no le he contado, y es que en el equipo editorial, cuando estuvimos analizando pues ya toda la tripa que llaman, ¿cierto? Todo el texto que yo escribí empecé a escribirlo realmente en un viaje que tuve a Asia, específicamente a Bali, ¿sí? Y donde pude conocer una cultura que está enfocada en el agradecimiento. Eso me inspiró muchísimo y desde ahí empecé a escribirlo. El libro es una catarsis permanente porque me obligaba a investigar muchas cosas que estaban todavía en ese estado de shock, muchas cosas que me habían ocultado quizás mis familiares por no generar un trauma mayor. Entonces fue una catarsis, fue un despertar de conciencia, pero también de agradecimiento, Uh-huh. ¿sí? Y aprendí que no es solo agradecer por lo bueno, es agradecer en lo poco y en lo mucho, que digamos que nuestros padres nos lo han dicho, nuestros Sí, abuelos, pero a veces se nos olvida el gran valor que hay. El libro, la anécdota específica es que este equipo editorial me dice, Julián, por muchos momentos tuve que parar de leer porque me sentía abrumada. Me identifiqué en varias partes. Eh, Tenemos que hacer algo con esto. Yo pensé que era bueno. Es mi primer libro, no tengo experiencia como escritor, aunque he sido publicista, copy o escritor publicitario de alguna forma. No he sido nunca escritor de libros. Yo pues básicamente en esta catarsis lo que estoy haciendo es contar una historia, es enseñar, pero enseñar mi historia personal. uh-huh.
y digamos que es desvestirse de verdad, es desnudarse desde el dolor. Lo que me decía entonces el equipo editorial es, bueno, al lector le puede pasar lo mismo, se puede sentir abrumado en un momento dado que abandone la lectura. Entonces tuvimos que hacer unos trámites ahí estratégicos en la lectura para que en medio de esas historias difíciles que hoy digamos que hicimos es un poquito de spoiler, pero vamos muy a profundidad y entramos muy en detalle del por qué y el para qué estaba pasando eso. El libro es un viaje permanente no es una biografía, es una revelación de una historia muy oscura hasta que encontramos esa luz. Entonces yo le decía, yo no puedo contar una historia diferente porque es la historia. Pero yo que ya tuve la fortuna de leerme el borrador del libro. Claro, porque aquí va a ser otro spoiler, es que por fortuna tengo a mi prologuista del libro enfrente, cosa que agradezco un montón. Así es, ya entiendo por qué en cada capítulo ya comunicas entonces algo de esperanza para que la gente en las primeras partes del libro no se quede en el dolor, sino que empiece a ver ese tránsito permanentemente a lo largo de todos los capítulos. Excelente. Exactamente. Hay otra cuestión importante y es que al final lo que se revela es el propósito. Uh-huh. Con una fórmula que es muy particular, una fórmula creada por mí, o por mí no, nace ahí a partir de todas estas historias, que es multiplica tu dolor por tu pasión y ponlo al servicio de los demás. Y ahí está tu propósito. Increíble. Multiplica tu dolor por tu pasión y ponlo al servicio de los demás y ahí está tu propósito. Es el nombre de las fórmulas. Sí, a mí me gustan mucho las fórmulas porque creo que es una forma simple, aunque odié las matemáticas en el colegio. ¿Ah, sí? Y se las vino a encontrar ahora. Sí, es una forma muy simple de comunicar. De darle sentido a algo. De sintetizar toda una historia. Sí, exacto. En una fórmula, de concentrarla en una fórmula. Exactamente. Entonces creo que esa fórmula resume el libro. Recordemos que pasión es sufrimiento. Y si yo multiplico el dolor por la pasión y la pongo al servicio de los demás, ahí está entonces el propósito, que es eso que le da sentido a mi vida. Porque muchas veces no lo tuvo. Tú me dices, es que te veo sonriendo, te veo contando esta historia sonriendo. Yo he tenido declives muy oscuros, Doc, al punto de querer quitarme la vida en algún momento, porque pensé que todo se había terminado. Pero entendí también que no era un punto en mi vida, que era una coma. Y que a veces parar o devolverse es como el carrito de impulso cuando éramos niños. Lo llevamos hacia atrás para que arrancara con más fuerza. Y eso es lo que yo he venido interpretando. Pero, insisto, en el libro cuento en 200 páginas una historia de 40 años que puede ser abrumadora. Y justamente es eso, es querer ayudarle a muchas personas, mamás, papás, empresarios, líderes, cualquier tipo de persona, porque el libro está diseñado y está escrito de una forma sencilla para que cualquier persona lo pueda leer. Sí, así entender. Así es. Julián, me voy a volver un poquito. ¿Cómo has tramitado esto tus hijos y tu señora, tu esposa? Tuve la oportunidad de conocerlos y también veo en ellos sonrisas, veo unión de propósitos. Tuve la oportunidad de conocer a tu madre, acompañándote en comunicar estas cosas. ¿Cómo ha sido ese trámite de tu señora, de tus hijos, de tus hijas por este trauma que has podido vivir? Yo tengo que empezar por mi madre, nena, como le decimos, Luz Helena, porque era impresionante. Ella tenía muy claro su propósito, desde siempre. Su propósito éramos nosotros, sus hijos, definitivamente. Y eso fue la que la hizo levantarse
de una cama, sentarse en una silla y hacer una vida normal desde una silla y ver que yo llegaba desde un colegio y ya estaba el almuerzo hecho por ella de una silla y que ya ella misma había barrido y trapeado la casa desde una silla. ¿Cómo creces tú en medio de eso? ¿O cómo creces tú en medio de la inspiración? O sea, mi madre lo único que ha hecho hoy es inspirarnos. ¿Cómo si estamos en una celebración? Ella es la primera que se pone a bailar desde su silla. O sea, es impresionante, es impresionante. Entonces, yo creo que la inspiración más grande de esto, la maestra más grande también, junto con Celeste, es mi madre. Y aunque no niego, ha sufrido, ha llorado, ha pasado por momentos muy oscuros, siempre la vas a ver con una sonrisa. Entonces, para mí eso es enseñanza permanente. Mi esposa también, digamos que en la relación de pareja, el 95% de las parejas que tienen hijos con discapacidad se separan y las razones pueden ser muchas, porque quieres escapar de esta situación o culpas al otro o muchas cosas pueden pasar. Y el secreto acá es la comunicación de verdad, la comunicación transparente, la colaboración permanente, hacer equipo. Y eso es lo que nos ha mantenido como parejas. Yo sigo sintiendo todos los días que Juliana es el amor de mi vida. Me siento más enamorado o tan enamorado como el día que nos casamos, pero confesando que también hemos tenido declives, que también hemos tenido silencios, que también hemos tenido oscuridad, que nos hemos quedado pues o que hemos estado al borde de una separación, Ajá. pero esos temas, así como en la vida, son también lo que le dan sentido a una relación. Poder madurar esas inconsistencias, como todo, es lo que le dan sentido también a una relación. Juli es mi equipo permanente. eh, entonces, hoy, estar acá temprano para poder hacer este podcast con usted, Doc, era dividirnos algunas funciones, porque Celeste pues necesita nuestra ayuda para bañarla, para darle el alimento, para darle los medicamentos, para todo. Entonces es dividirnos algunas funciones. Tú me colaboras hoy, yo te colaboro más tarde, dale. Trabajamos juntos además en H2A. Entonces es un equipo permanente, es un equipo Ujú. permanente, es, eh, es una relación que tiene que eliminar el ego, que pero también lo digo después de 17, de 20, 22 años de una relación Una carrera de aprendizaje. que exactamente, que es un aprendizaje permanente, una relación, un aprendizaje permanente. Mi hija Salomé, que vive con nosotros desde que tenía sus 5 años, creo que es también inspiración para mí todos los días. Hoy me siento muy orgulloso porque acabamos de pagar su último semestre, ella ya está en su semestre de práctica, ya está trabajando como ingeniera financiera. Y a pesar de todas las dificultades, pues ya puedo decir que puedo dejar la educación como herencia, que estoy también cumpliendo con un propósito. Y creo que la herencia más grande que le he podido dejar es que es una chica muy agradecida, muy espiritual, muy comprometida, muy entregada a su trabajo y siento que puede ser parte de la enseñanza que yo le he dado y que también ve o está en el proceso de aprendizaje, también ve en los problemas una oportunidad. Y eso es lo que se está demostrando ella misma, lo que nos está demostrando a nosotros. Y creo que muy agradecido pues con lo que hemos construido acá como familia. De todas estas historias aprende nuestro círculo más cerrado, nuestro Ujú. entorno, nuestra familia, Y y, ahora el mundo. y ahora queremos expandir esta inspiración. Muy bien, Julián. He descubierto nuevamente un Julián y una familia de mucha sabiduría. He descubierto, sin hablar de religión, no hemos tocado la palabra religión, no hemos hablado de Jesús. Yo sé que
A los dos nos une el mismo presidente de la Junta Directiva, Así es. Jesús de Nazaret. No hemos hablado de religión, no hemos hablado de Jesús, sin embargo hemos hablado de cómo se trasciende en la vida. ¿A qué podemos llamar trascendencia? ¿A qué podemos llamar sentido, propósito? ¿A qué podemos llamar servicio a los demás? He descubierto un maestro del cuidado. El Doc. Un maestro del cuidado. Celeste, ¿hoy cuántos años tiene? Celeste acaba de cumplir 13 años. Una maestría del cuidado de 13 años. Ninguna maestría en el mundo entero dura más de 2 o 3 años. Ustedes han tenido una maestría de 13 años. Julián, esto ha sido muy rico. Qué nota de conversación, Doc. Sí. Muy chévere. Así es una nota porque estamos descubriendo que la palabra, la conversación, puede impregnar, puede untar a muchas personas. Aquí estamos practicando medicina, aquí estamos practicando sanación, aquí estamos practicando salud, y yo estoy seguro que muchas personas están viendo detrás de esta conversación la posibilidad que ellos tienen de convertirse primero en médicos de sí mismo y transitar por la curación propia, pero también Correcto. empezar a irradiar esa sanación y esa curación propia en cualquiera de las situaciones que estén viviendo las personas en el mundo entero. Correcto. Y poder ir a los demás. Entonces me gustaría, Julián, que le enviemos un mensaje a todas esas personas que están tramitando dolor, trauma. Y antes una pregunta que se me ocurre en este momento. ¿Por qué hay personas que se quedan viviendo, habitando el dolor, el trauma y que de pronto no logran ver la luz, mientras que otras personas lo lograron? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? Sí, yo pude haber estado en ese En mismo esa misma canal. condición. Quizás me hubiera quedado callado. Yo creo que la comunidad, la familia, está ahí por algo. Háblate con cualquiera que sea, con el que te sientas en confianza. No te guardes nada. Porque muchas personas, así como yo, te pueden ayudar a darle un punto de vista diferente a esa situación. Yo, en lo particular, y en todas las situaciones de mi vida, a nivel corporativo, trato de buscar asesores. Hay una parte del ego muy importante. El ego es el que no te deja como salir a hablar con el otro, pero lo pongo en el sentido corporativo empresarial. Yo no trato de buscar personas que me ayuden, sino que trato de buscar personas que sepan más que yo para compartirles un reto y que me ayuden a darle un punto de vista diferente. Uno en su día a día, en todo el trámite y en todos los procesos que tienes que tramitar en su día a día, puede estar en un círculo, en un círculo de hámster. Sí. Pero cuando llega alguien, como dice por ahí, los toros se ven más fáciles desde la barrera. Eso es Ajá. totalmente cierto. El asesor, el amigo que viene y te da un punto de vista, para mí eso es fundamental. Entonces el que se queda enfrascado, Rumiando. para mí puede ser una de las... Pueden haber De otras las razones, pero claves. yo creo que hablar, comunicar, escribirlo, que es una de las meditaciones que para mí son muy funcionales. Escribir todos los días, Que escribir es también comunicar. creo que es muy funcional, terapéutico. No quedarse ahí en esa situación, en ese punto de vista único que tienes, sino darle un trámite diferente. Muy poderoso, porque mucha parte de ese trauma, madre, padre, Celeste, empresas que tienen momentos difíciles, nos puede llevar simplemente a acumular en el inconsciente, a ir llevando más cosas a ese inconsciente, y luego tomamos decisiones sin saber por qué las estamos tomando, porque es que ese cúmulo del inconsciente está allí operando, no nos damos cuenta, pero está operando. Pero ¿cómo podemos sacar del inconsciente, a través de la comunicación, a través de la escritura, a través de un libro, a través de un podcast, a través de una plataforma educativa,
cómo podemos, comunicando, amplificar e ir sanando. Exactamente. E ir poniendo las cosas Así como en educación, la mejor forma de aprender es enseñando. La mejor forma de transmitir un dolor es contándolo. Compartiéndolo. Increíble. Entonces vamos terminando este podcast, Julián, con una frase final, con una historia que quieras dejar, con algo que se te ocurre en este momento para que las personas también vayan poniéndose en ese camino que queremos que recorramos todos y tramitar. Yo creo que más que frase es que pues el dolor siempre va a haber. No podemos ser ajenos al dolor. Parte de la vida. Sí. Pero hay que darle un punto de vista diferente. Hay que mirarlo desde otra óptica. El dolor no desaparece, el dolor se transforma. Siento que es mi frase de batalla. Y por eso mi libro se llama Del dolor a la transformación. ¿Sí? Pero el dolor está. Es parte de la vida. Es parte de esta montaña rusa que pues, ¿cómo nos vamos a reír sin haber estado tristes? Uh-huh. ¿Cierto? No. Creo que es la esencia de la vida en sí. El problema es la esencia de la innovación. El problema es la esencia de lo favorable. Como la luz es la esencia, la oscuridad es la esencia de la luz. El obstáculo es el camino. Ese es mi mensaje, Doc. Ser conscientes de que eso siempre va a estar. Muy potente, porque digámoslo de otra manera, todo lo que se nos presenta en la vida vino para enseñar. Correcto. Todo lo que se nos presenta, todo. Correcto. Y parece que estuviera escrito. Puede que sí lo esté. Pero venimos con una misión definitivamente. Celeste vino con una misión. Es un ángel. Yo creo que es un ángel que no sé a cuántas personas podamos estar impactando, inspirando a partir de la amplificación de todo este mensaje a través suyo, por ejemplo. Es un ángel. Y mi último mensaje, que en todo este transitar lo que descubrí es que finalmente el propósito es ese maestro, es Dios. Al final es ese. Ese es el propósito. Encontrarnos con la unidad. Exactamente. La unidad que siempre fuimos, pero que a veces se nos perdió, se nos escapó. Así es, Doc. Julián, muchas gracias por este espacio, por este momento, por estas lecciones de vida, que yo sé que van a cautivar a muchas personas y las van a impulsar a salir adelante. El agradecimiento es todo de mi parte. Solamente estar acá y poder hablar así, sin ninguna pretensión, vale todo la pena. Y que usted lo esté distribuyendo en millones, más vale la pena todavía. Entonces el agradecimiento es de mi parte y de nuestra familia, y seguramente Celeste va a estar eternamente agradecida también con este mensaje. La gente va a buscar a Julián Álvarez. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, estamos próximos a lanzar julianalvarez.co como sitio web, o me pueden encontrar en redes sociales como Julián H2A o Julián Álvarez. No me pueden confundir con el futbolista famoso argentino. Ajá, el delantero. Que es mi competencia en posicionamiento. No, apenas estamos empezando a hacer una visibilidad a Julián Álvarez como tal, pero muy próximamente pues ya estamos en todos los canales, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y en los próximos días, a partir del lanzamiento de nuestro libro, que es 15 de septiembre, lo van a encontrar en Amazon, en diferentes librerías de Colombia. Y recordemos ese nombre del libro. Del dolor a la transformación. ¿Sí? julianalvarez.co julianalvarez.co www.julianalvarez.co. Julián, una vez más, muchas gracias. Gracias a usted, Doc. Gracias por la invitación.